Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Katie Fusco. De hecho, me lo estuvieron pidiendo bastante y después de ver un poco de qué se trataba, realmente entiendo por qué me lo pidieron tanto. Es increíble. Y no increíble como una palabra buena y positiva, sino todo lo contrario. Si escuchan mi voz en este video y en el siguiente un poco rara, es porque estoy empezando a enfermarme, así que desde ya les digo, puede que mi voz suene mal en algunas partes. Estoy tratando de grabar esto antes de que empeore mi garganta y ya no pueda directamente grabar. Así que bueno, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La protagonista de esta historia tiene dos nombres. El primero fue Denise Plattle. Ella era la hija biológica de Steven y Alyssa Plattle. Los padres de Denise eran una pareja quizá demasiado joven, especialmente Alyssa. Ellos se habían conocido por internet en 1995. En aquel entonces Steven tenía 20 años y Alyssa tan solo 15. Pero eso no parecía importarles. El verdadero problema para ellos estaba en que Steven vivía en Nueva York, mientras que Alyssa residía en Texas, así que tenían una distancia importante en el medio. Más allá de eso, lograron tener una relación a larga distancia, e incluso visitarse el uno al otro durante ese periodo en el que se encontraban separados. Esto fue hasta que Steven logró convencerla de dejar Texas e irse a vivir a Nueva York con él. Para entonces, Alyssa tenía 17 años y rápidamente se embarazó. Finalmente, el 29 de enero de 1998, nació Denise Rose Plattle. La vida de Denise no comenzó de la mejor manera, en un hogar donde su padre, Steven, era abusivo. Según el testimonio de su madre, ella quería darle una buena vida a su hija, pero en ese momento no estaba en condiciones de hacerlo. Y era más que nada por Steven. Él realmente no parecía querer tener hijos, de hecho, por sus acciones parecía más que despreciaba completamente la idea. Para que entiendan, por ejemplo, él detestaba que Denise llorara. Para detenerla, le pinchaba la piel hasta que quedaba casi negra y violeta. En una ocasión, de hecho, la metió dentro de una heladera y cerró la puerta para amortiguar el sonido. Sí, metió a un bebé adentro de una heladera. A veces intentaba que dejara de llorar tapándole la boca con la mano hasta el punto de casi ahogarla. Steven nunca sostuvo a su hija y tampoco parecía tenerle nada de afecto. Tampoco era que Alyssa la pasara bien con él. El abuso también le llegaba a ella. Durante su tiempo juntos, Steven solía amenazar a Alyssa y le decía que si alguna vez intentaba dejarlo, él se quitaría la vida y haría lo imposible para que ella lo viera. Alyssa fue testigo de su agresión y violencia en muchas ocasiones. Incluso una vez vio cómo mató a un gato con sus propias manos simplemente porque no le gustaban los gatos. Él nunca tuvo un trabajo y en su lugar se quedaba en la casa, mientras Alyssa mantenía varios empleos para sostener a la familia. Alyssa sabía que podía hacer las cosas mejor para su hija, alejándola de su padre abusivo. Lamentablemente nunca podría haber imaginado lo que iba a pasar. Es por eso que decide finalmente dar a la pequeña Denise en adopción cuando ella tenía tan solo 7 meses de vida. Aunque la razón que le dio a Steven para la adopción fue que sufría de depresión y que por lo tanto no podía hacerse cargo de su hija. Es entonces que Denise es adoptada por Anthony y Kelly Fusco, un matrimonio que llevaba casado desde 1983 y tenía ya 2 hijas biológicas. Su nombre en aquel momento entonces cambia a Katie Rose Fusco Plattle. Desde ahora la llamaremos entonces
Katie. Katie comenzó a vivir con su nueva familia en el pueblo de Dover. Esta familia vivía en un trailer park, o un barrio de casas rodantes, en el pueblo de Dover, en Nueva York. Anthony formaba parte de la Guardia Costera y también trabajaba como oficial en correccionales federales. Katie entonces fue criada sin distinciones y llevaba una vida tranquila sin sobresaltos. Desde muy pequeña desarrolló una gran pasión por el dibujo y por el arte. Comenzó a dibujar desde los 5 años, al principio imitando dibujos de revistas o cuadros que tenía su madre. Luego, más de grande, comenzó a dibujar sus propias creaciones. Llegada a la adolescencia, comenzó a asistir a la Dover High School, donde se graduó sin mayores problemas. Katie era una chica tímida y tranquila, por lo que no resaltaba mucho en la escuela, pero sí era conocida por sus dibujos. Solía aprovechar cada momento libre para dibujar cualquier cosa. Lo que más le gustaba hacer era crear pequeñas historietas. Luego de terminar la secundaria, Katie quería perseguir una carrera como artista. También tenía pensado estudiar en la universidad la carrera de publicidad digital. Sin embargo, había algo que ella tenía que hacer primero. Katie sabía que era adoptada y realmente le despertaba la curiosidad de descubrir quiénes eran sus padres biológicos. Si bien sus padres adoptivos no estaban muy convencidos de lo que Katie quería hacer, sabían bien que ella era mayor de edad y podía tomar sus propias decisiones. Sus padres adoptivos no tuvieron problema entonces en contarle quiénes eran sus padres biológicos, y a través de las redes sociales Katie pudo contactarlos. Esta fue una decisión que, por supuesto, sin que ella lo supiera, cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Katie entonces decidió posponer sus estudios, no ir a la universidad ese año e ir a conocer a sus padres, quienes vivían en ese momento en Virginia. Para agosto de 2016, Katie se encontraba en Henrico County visitando a sus padres biológicos, quienes además para ese entonces tenían 2 hijas, quienes eran por supuesto hermanas biológicas de Katie. Y sí, Alyssa se quedó con Steven. Decidieron tener y quedarse con sus siguientes hijas, siendo que la primera de ellas nació en el 2007, cuando ya habían pasado unos cuantos años de relación. Se sentían en varios sentidos más preparados en ese entonces. Sin embargo, la actitud de Steven no parece haber cambiado jamás. Los primeros días fueron muy emocionantes. Todos estaban contentos de volver a encontrarse después de tanto tiempo, pero con el pasar de los días, la relación entre Katie y su padre biológico fue superando los límites de una relación entre padre e hija. Cabe aclarar que el matrimonio entre Steven y Alyssa estaba en sus últimas etapas. La relación no era buena desde hacía años, de hecho, nunca lo fue, pero Alyssa realmente quería en ese momento dejarlo, y estaban al borde del divorcio. Si bien vivían en la misma casa, ambos dormían en habitaciones separadas. Por ejemplo, primero que nada, Alyssa se hizo un momento para explicarle bien a Katie qué era lo que había pasado y por qué la tuvo que dar en adopción. La realidad es que a Katie no le afectó demasiado enterarse de que su padre era abusivo y que su madre biológica había querido sacarla de esa situación. En lugar de reaccionar mal ante toda esta información, Katie hizo lo contrario. Alyssa notaba algo raro en cómo se comportaban Katie y su padre. Solían estar mucho tiempo a solas, salían juntos, ellos solos, y estaban como muy pegados. Katie en realidad se llevaba muy bien con su padre biológico, tanto que después de un mes de quedarse allí, incluso comenzó a dormir en el suelo de su habitación. Steven Plarow para aquel momento tenía 40 años, y cuando llegó Katie, su hija, pasó por un cambio de imagen bastante drástico. Se empezó a dejar crecer el pelo, más allá de los hombros, y cambió su vestimenta a remeras un poco más juveniles y jeans apretados. Digamos que había cambiado su aspecto para llamar la atención de gente más joven. Alyssa entonces confrontó a Steven pidiéndole explicaciones sobre lo que estaba pasando con su hija, pero este le dijo que no era de su incumbencia y la echó de la casa. Alyssa entonces finalmente decidió no discutir más e irse junto con sus hijas, pero Katie no quiso hacer lo mismo y decidió quedarse con su padre a pesar de todas las advertencias, a pesar de que su madre se sentó a explicarle qué había pasado cuando la dieron en adopción, por qué había pasado eso y todo lo que le había hecho su padre cuando apenas era un bebé. No le importó. Se intentó explicar previamente por qué pasaba todo esto, porque Katie se quedó con él, diciendo que como no lo había visto en todos esos años, ella no entendía que él era su padre, no lo veía así, y por eso tenía esta libertad mental de quedarse con él. Sin embargo,
por el lado de Steven, él la vio nacer, él la había visto cuando era un bebé, él supo que tenía una hija todo ese tiempo y aún así no le importó a la hora de acostarse con ella. Una vez que Alyssa se fue, y ya más tranquila, comenzó a revisar el diario de una de sus hijas. Ellas todavía eran muy chicas, tenían 11 y 7 años. Supongo que no pensó que encontraría nada terrible, pero realmente se sorprendió al encontrar una entrada que decía que Steven les había pedido a las hijas de Alyssa y Steven que comenzaron a llamar a Katie mamá y no hermana. Pero Alyssa no quería creer lo que estaba viendo. Incluso en el mismo diario, su hija había dibujado a una chica con la panza grande. Ella se imaginó lo peor y a la vez no quería creerlo. No podía creerlo. Tampoco es que podía hacer mucho, ya que para entonces Katie era mayor de edad y había decidido por su cuenta vivir con su padre. Sin embargo, el tema del embarazo pudo recién confirmarlo en septiembre de ese año, cuando su ex esposo la llamó para confesarle que empezaría una nueva familia con alguien más. Ese alguien más era Katie. Con Alyssa fuera de la casa, Steven y Katie ya no andaban a escondidas. Estaban oficialmente en una relación y hasta tenían planeado casarse. Es así como en enero de 2017, Katie queda embarazada de su propio padre. Finalmente, cuando se concretó legalmente el divorcio de Steven y Alyssa, 2 meses después, en julio de 2017, Katie y su padre se casaron. Lo más curioso de todo esto es que los padres adoptivos de Katie asistieron a la boda y parecían estar de acuerdo con esto, aunque realmente parece que no sabemos el trasfondo de esto. Quizá ella les mintió un poco o quizá simplemente estaban de acuerdo. Tal vez no pensaban que él era su padre, sino otra persona que había conocido visitándolo. Tenemos las fotos de la boda y se los puede ver a todos bien, al lado de Katie. A Katie se la puede ver con un vestido negro y botas que de frente no dejaban notar su estado, pero en las fotos en las cuales está de costado se podía observar la panza de 7 meses de embarazo que tenía en aquel momento. Estaban entonces los padres de Steven, los padres adoptivos de Katie, todos juntos sabiendo perfectamente que ella estaba embarazada de un hombre más grande y alguno tenía que saber que eran padre e hija. Supuestamente los padres adoptivos de Katie sabían lo que estaba pasando, pero al no poder hacer nada para detenerla, simplemente se quedaron con ella intentando apoyarla. Y digo supuestamente porque no leí esto directamente de ellos, sino de noticias en internet. De hecho, Alyssa había previamente llamado a la policía cuando se enteró de lo que estaba pasando. Pero lamentablemente y por alguna razón en aquel momento nadie hizo nada. No hubo arrestos la primera vez que se comunicó. Además, para casarse se habían mudado a Carolina del Norte. Y también mintieron a la hora de hacer los papeles de matrimonio, evidentemente obviando el detalle de que eran padre e hija. En septiembre entonces finalmente nace Bennett, el hijo de Katie y Steven. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado, ya que a principios de 2018 la policía llegó a la puerta de la casa de Katie y Steven Plattle para detenerlos por incesto. Finalmente, los pedidos de Alyssa habían sido escuchados. El incesto es un delito grave de clase 5 con una pena máxima de 10 años si es condenado. Entonces, se los llevaron, pero no estuvieron mucho tiempo en prisión ya que pagaron la fianza. Sin embargo, el juez les prohibió estar juntos y les quitó la tenencia de su hijo, otorgándosela a la madre de Steven, es decir, la abuela y bisabuela de Bennett. Para este momento en el cual los habían estado buscando y por fin los capturaron, el caso ya era noticia. La gente ya conocía la historia de incesto de los Plattle, pero todavía quedaba una parte. Durante los siguientes meses, Katie intentó evitar a toda costa contactarse con Steven. El 11 de abril de 2018 lo llamó para decirle que la relación estaba terminada y que no lo quería ver más. Al día siguiente, el 12 de abril de 2018, el 911 recibe una llamada desesperada de parte de la madre de Steven, quien había recibido ella misma otra llamada de parte suya explicándole lo que había hecho, que había dejado una llave debajo del tapete de la puerta y que ella no debería acercarse a su casa. Les voy a dejar la llamada acá para que entiendan lo que está pasando, pero les digo en serio que es desesperante. My son just called me. He told me oh my God, he killed his baby. He told you he killed his baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? He's not home.
wife broke up with him over the phone yesterday. She's in New York, and he told me that he's on his way. He's going to bring the baby to her, and then he was coming back. He killed his wife. He killed her father, and I can't even believe this is happening. Okay. Where did he leave the baby? Okay, he said it was in the... What's your son's name? Entonces, es bajo este contexto que pasamos al día de los hechos. Los hechos ocurren el 12 de abril de 2018. Steven, como les dije antes, el día anterior había recibido la llamada de Katie en la que decidió terminar todo. Entonces, él decidió, por su parte, llevar a cabo una verdadera masacre. Comenzó asesinando a Bennett, el hijo que había tenido con Katie. Los investigadores no dieron muchos detalles acerca de cómo mató al bebé, pero luego de esto, Steven llamó a su madre, que es la llamada que les mostré antes, y le dijo lo que había hecho, y que llame a la policía. Luego de matar a su hijo, Steven manejó 800 kilómetros hasta Nueva York, donde vivía Katie en ese momento. Según distintos testimonios, Steven acechó el lugar donde vivía la familia adoptiva de Katie. Luego, cuando por fin vio a Katie y a su padre adoptivo salir del lugar, lo siguió con su camioneta hasta que llegaron a un semáforo cerca de la ruta 7. Allí Steven se bajó del auto y los acribilló a ambos con un rifle. Unas horas más tarde, la policía encontró la camioneta de Steven con su cuerpo adentro. Y sí, él se había quitado la vida, poniéndole fin así a una serie de 3 asesinatos y un suicidio. Y más allá de eso no hay mucho más para decir acerca del caso, ya que el culpable está muerto. También está muerto el bebé y Katie, así como también su padre adoptivo. Si recuerdan lo que les dije antes, él había llegado a decirle a Alyssa que si lo dejaba se quitaría la vida y haría que ella lo viera. Llevó a cabo esta promesa pero con su nueva pareja, con Katie, su hija. Y es increíble también porque Steven no había podido matarla cuando era un bebé. Katie había logrado escapar de un futuro horrible cuando su madre la dio en adopción. Y finalmente murió en las manos del hombre del cual había logrado alejarse no una, sino 2 veces. No hay juicio, no hay cárcel, no hay absolutamente ninguna consecuencia para este hombre. Y lamentablemente así acabamos este caso. Así que bueno, díganme qué opinan acerca de este video. Mi voz ya está quedando muy mal y tengo que grabar otro video más. Así que me voy a tomar un té mientras proceso esta historia de vuelta. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Y si tienen otros casos para recomendarme, por favor déjenlos en los comentarios o en mi mail, el cual está en la descripción de este video, así como en el resto de los videos. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.